Me estoy yendo al barrio de Tribunales a entrevistar al ex vicepresidente de la Nación, de Carlos Menem, usted lo tiene, Carlos Ruccaf. Lo veo muy activo en política, así que le voy a preguntar de todo. No se pierda este mano a mano que ya comienza. Pensar remedios para esos problemas de esta ciudad de Buenos Aires, en donde viven 3 millones de ciudadanos. Marcelo es una persona que conoce la ciudad, conoce la política, es un amigo, es una persona de confiar. La verdad que tengo mucha esperanza en que Marcelo Peretta pueda ser precandidato por la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Es una persona que viene trabajando mucho en la política, en lo que es social. Hizo una tarea importante en la época de la cuarentena. Que me parece muy bien. Creo que Marcelito es una de las personas con más trayectoria para poder transitar y poder acceder y llegar a algún cargo público en las próximas elecciones. Digamos, conozco a Marcelo de hace mucho tiempo, es una persona comprometida, digamos, con la gente, que lo que dice lo cumple, ¿no? Y esa es la realidad en la que está Marcelo y en la que estamos los que estamos con él, ¿no? Marcelo tiene muchas ideas importantes, interesantes, es un estudioso de la problemática de la ciudad y acá estamos acompañándolo con todo lo que es política de vivienda y la experiencia que tenemos ya nosotros en esta materia. Desde ya, los remedios para la ciudad me parece una propuesta bastante interesante, particularmente a mí lo que más me toca personalmente es el énfasis que se hace en las ideas de la juventud, en la representación de la juventud, no solo por cederle el micrófono a los jóvenes, sino por poner jóvenes al frente también. Digámosle sí a ser halcón, los halcones los vamos a cambiar. Muchas gracias, compañeros. Carlos, hablemos de los comienzos de tu carrera política. Allá contame cuando eras sindicalista del seguro. En realidad mi carrera política es muy anterior, porque yo empiezo a militar en el frondicismo. A mí me enamora la figura de Arturo Frondizi. Y luego ya trabajando en una compañía de seguros, se produce un conflicto en la compañía de seguros y quien me defiende es en ese momento un gremialista del sindicato del seguro, José Genaro Báez. Me parece fantástico el personaje. Él hace una lista contra la conducción del sindicato, le ganamos. Y ahí ingresaste con la lista de él. Ingreso al sindicato del seguro. ¿Como adjunto fuiste de él? No, el primero era protesorero, estaba allá abajo. Y en ese momento armamos una escuela, y esa escuela, que estaba vinculada al Ministerio de Educación y a la estructura del Estado, aparecen en esa escuela 2 o 3 personajes que iban a tener mucha importancia después en el futuro. Primero, Carlos Grosso, que era el director. Claro, después Miguel Ángel Toma. También. Que yo tengo fotos de Miguel Ángel Toma y Carlos Grosso flaquitos y con pelo. Pero desde esa época, digamos, de la gestión en el seguro, desde esa época, todos salieron de ahí, mirá vos. No todos salieron. No, pero de esa época los conociste. Yo me meto en el peronismo a partir de la fascinación que me produce todo lo que era la estructura de Julián Licastro y de toda la gente que había hecho una estructura de formación política. Y luego, bueno, a partir de mi presencia en las reuniones de la CGT, porque Báez, que era el secretario general, no iba y yo iba en lugar de él, claro, conozco al personaje que me cambia totalmente, que es José Ignacio Ruch. Y esa unidad, compañeros, no es una simple declamación demagógica, sino que esa unidad está revelada a través de las acciones que ha determinado la Confederación General del Trabajo y a través de la identificación con las resoluciones que se han tomado y que culminan hoy con un paro de 36 horas. Rucci, ¿te asombra que el perfil que tenía, la personalidad que tenía, la formación que tenía? Sí, porque yo era muy joven y me impactó un tipo que era un dirigente sindical que se preocupaba en serio por los laburantes. ¿Ves que eso se acabó hoy? Digamos, llegó al sindicalismo actual. No, siempre hubo en todas las épocas gente más preocupada por el poder que por las soluciones. Pero también ocurre en la política, acá y en otros lugares del mundo. Yo le decía el otro día a un precandidato presidencial de la oposición que están más discutiendo lo que pelean por el poder que en explicarnos por qué los tenemos que votar, cómo nos van a cambiar la vida. Y lo que yo sentía en Rucci, estaba preocupado en cómo cambiar la vida a los obreros
y cómo lograr que se produjera un cambio sustantivo. Estábamos viviendo épocas muy difíciles en la Argentina, como tantas otras veces. Vos fuiste ministro de Trabajo. De Trabajo, exactamente, de Sí. Isabel Martina. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Aprendí mucho, seguramente cometí más errores que aciertos, porque era muy joven, tenía 31 años, y... ¿Qué se discutía laboralmente en esa época? Ahora se discute No, ganancia, hacemos ¿viste? un Impuesto a las programa ganancias. entero. Bueno, pero- nosotros dejamos el poder con la mitad del poder adquisitivo de la Argentina, el PBI, iba a los trabajadores y la mitad a los empresarios. Un sueño para hoy. Si pones en dólares como lo que cobraba hoy, en ese momento de mínima, un obrero o un jubilado, te cae de espalda porque era... El verdadero capital y trabajo pusieron en Claro, y funcionamiento. bueno, pues eso tuvo mucho que ver con el acuerdo Perón-Balbín, que es un cambio fundamental Pero en que la Argentina. pacificaron políticamente y les Claro. permitió a ustedes implementar las normas que necesitaba el país en ese momento. Sí, y además el hecho de que había una conciencia de que había que hacer cambios profundos en la estructura productiva de la Argentina. El acuerdo CGT-CGE, tan lejano en el tiempo, tiene que ver con pensar una burguesía nacional que respete a los trabajadores y que los trabajadores comprendan que sin empresas no hay trabajo. Eso vos le decís hoy a alguien que cobra un plan social y no te puede entender. ¿Cuándo se perdió esa cultura del trabajo? Y se fue perdiendo de a poco. Yo creo que tiene mucho que ver, en mi opinión, humilde opinión, la crisis del 2001 y lo que ocurre después. Están disparando desde dentro de la Casa de Gobierno. Empezaron los gases lacrimógenos. ¡Son los asesinos! ¡No vamos a dejar la lucha, carajo! Porque se rompe un paradigma. Ustedes piensen, es muy difícil explicarle esto a un joven, pero 7 años de gobierno de Carlos Menem, que yo tuve el honor de ser su vicepresidente, con 1% de inflación anual. La gente se había acostumbrado a La que estabilidad. valía... y que el peso era muy importante. Moneda fuerte, Vos claro. ibas en ese momento, vos sos también muy joven, muy difícil contar esto, pero había mucha gente que decía, no, dólares no me des. Dame peso. Dame peso. Dame peso argentino, mirá vos. Y $1.000.000 de pesos comprabas $1.000.000. Hoy con $1.000.000 de pesos compras $3.000. Mirá si convenía ahorrar en pesos o en dólares. Y cuando se quejan de que la gente compra dólares porque no puede ahorrar en pesos. ¿Estás de acuerdo con eso que plantea Grabois del salario universal? O sea, equiparar un trabajador a un subsidiado. El problema que tiene Grabois, un tipo sumamente inteligente, es que no comprende que la realidad le impide hacer lo que él propone. O si lo comprende, nos está mintiendo. Porque en realidad, para hacer las cosas que se proponen desde esos sectores, tenés que tener dinero. El dinero no se inventa. Cuando se inventa pasa esto. Este es el gobierno, el peor gobierno de la historia democrática argentina, porque no solamente recibe inflación, inventa inflación. ¿Por qué la inventa? Porque emite desaforadamente. La emisión es el gran causal de la inflación. Es una de las más importantes causales, no es la única, pero es una de las más importantes, además del desbarajuste de todo. Y si lo saben, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque la torpeza es una característica del presidente Fernández. Yo creo que lo ha demostrado tanto que ya su mandante, Cristina Fernández de Kirchner, su primer mandante, el otro es el pueblo argentino, digamos, pero su primer mandante, que es Cristina, ya no lo soporta más, no soporta ni verlo. Entonces, a partir de esa realidad, de este acuerdo trasnochado que hace con el fondo, porque el acuerdo con el Fondo Monetario se debió hacer en la pandemia. En la pandemia el mundo estaba dispuesto a acordar, tener soluciones para lo que estaban sufriendo, pero todos lo fueron pedaleando, hicieron un acuerdo que es terrible. La Argentina hoy tiene vuelo de precios y los salarios, las jubilaciones, los planes sociales se arrastran. No hay sociedad que pueda funcionar así. Vos necesitas que las cosas estén administradas en lo más importante. Este hombre tiene 20 ministros. Nosotros gobernamos con 6 ministros. Hay que achicar la cantidad de carteras del Pero Estado. que las inventó. Su mentor, Kirchner, tenía 9. 20 ministerios. ¿Para qué?
para crear una burocracia, para inventar ñoquis, para inventar plata. El Estado te cuida, el Estado te protege, que en la práctica encarece más, pero no te soluciona nada. El Estado nos está destruyendo. El Estado nos está destruyendo. Absolutamente. La relación entre los vicepresidentes y los presidentes muchas veces fue traumática, ¿no es cierto? Recuerdo Cobos, Scioli tuvo roces con Kirchner. ¿Cómo fue tu relación con Carlos Menem? Excelente, porque todo lo que había que decir se lo dije en privado siempre. Un vicepresidente tiene que decirle toda la verdad al presidente, aunque le moleste, pero en privado. Él escuchaba. Totalmente. A veces se enojaba, pero escuchaba. Sí. Y digamos que, además de la economía que hablamos recién, ¿qué recordás de los 90 como hitos, logros o cosas que pudieron haberse hecho mejor? Menem era un hombre que no tenía miedo de rodearse de gente inteligente. Era muy inteligente. Un día viene y me dice, me recomendaron un tipo que vos lo tenés que conocer para ministro de Defensa. Digo, ¿cómo se llama? Me dice, Cormillot. Le digo, no, imposible, jefe. Cormillot. No, a ver. Dice, Camilión. Le digo, es un tipo de gran capacidad, muy inteligente, pero muy, muy duro. Dice, es lo que yo quiero. Él se rodeaba siempre de la gente que consideraba que le podía dar lo mejor a la Argentina y lo mejor a su gobierno, y se sentía en la capacidad de conducirnos a todos. Y de hecho nos condujo. Yo fui un ministro de Interior que trabajó mucho y creo que bien para el presidente Menem, por eso después él me nomina como vicepresidente, y además alguien que aprendió muchísimo de conducción del Estado. Vos tuviste un desafío también siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué te encontraste? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué no pudiste hacer? Yo me encontré con una estructura armada, porque la provincia estaba armada, tenía una estructura que había armado Duhalde con su mujer, con Chiche, que tenía un aspecto de gobernabilidad y un aspecto social. El tema es que tuve las dos cámaras en manos de la oposición. Y eso es un tema con minoría legislativa. En ambas cámaras, claro, porque yo soy un superviviente de la ola de la Rúa y la Alianza, ¿no? Vos ganaste cuando perdió Duhalde en las nacionales. Sí. Julio Aurelio, un gran amigo en ese momento, un analista muy importante, me decía, mirá, hay una ola de la Rúa y hay una olita Rucauf. Si podés pasar por abajo, por ahí llegás. Y bueno, gráfico. Y pasamos por abajo, pero bueno, claro, se dio esa situación que hizo que nos ayudáramos, porque Fernando a nivel nacional también estaba en minoría. ¿Cristina crees que va a ser candidata? No. Por más que dice que no, ¿o no va a ser candidata como dijo? A presidente no, seguro que no, porque Cristina no renunció a una candidatura, renunció a una derrota. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. Jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví. Ella sabe que con 100% de inflación, con una economía que no funciona, con una salud que no funciona, con una educación que no funciona, con una seguridad que no funciona, no se ganan elecciones. O sea, renunció porque en realidad estaba derrotada electoralmente de antemano por el problema económico, por el problema social. Porque el gobierno... No porque le prohíben ser candidata a la justicia. Bueno, viste que el fallo, si bien no está firme todavía, dice que la inhabilita de por vida para cargos públicos. Seamos claros. Ella puede ser candidata en el 23 y en el 25 sin duda. Porque no va a estar firme la sentencia. No va a estar firme esa sentencia ni siquiera en 3 años, ni siquiera. Porque ustedes piensen, recién se puede apelar cuando se den en abril los fundamentos. Y no hay plazo ni para la alzada, ni mucho menos para la Corte Suprema, que tiene expedientes algunos de hace 8 años. En consecuencia, ella no está proscrita, digo para dejar claro. Pero ella se va a convertir en la jefa de la oposición. ¿Ella prefiere eso? ¿Te parece que se siente más cómoda? No, ella analiza la realidad. Ella es la jefa política del kirchnerismo, no del peronismo.
del kirchnerismo. Del kirchnerismo. Y el kirchnerismo la va a seguir. Y muchos peronistas también la van a seguir, salvo que aparezca un proyecto que los enamore. Pero si no, la van a seguir muchos. ¿Por qué? Y porque tener el sello del peronismo abajo es muy importante. Ustedes fíjense la diferencia de los que fueron con el sello y los que no fueron con el sello, inclusive ella que es muy fuerte abajo, tuvo muchas dificultades cuando no fue con el sello, y a partir de ver las dificultades de hoy, repentinamente empezó a amar a Perón, al que nunca quiso. Le agarró una nostalgia. ¿Ves que candidatos como Axel Kicillof, el mismo Graboy que mencionábamos recién, Guado de Pedro, pueden ser a quienes ella impulse para que el kirchnerismo tenga representación en las próximas elecciones? Yo creo que va a impulsar... O va a salir tercero, como vos bien decís. Va a impulsar al que le dé más votos. Porque ella necesita diputados, necesita senadores, va a seguir fomentando que los senadores vayan a elecciones separadas. Va a hacer todo lo que pueda para que haya un Senado y una Cámara de Diputados donde ella siga teniendo un peso significativo, porque además en ese espacio no hay otro dirigente que le pueda competir. Todo lo demás esperan el dedo de la doctora. Y bueno, si eso se da en esas circunstancias, ¿no es cierto? ¿Podría salir tercero, como vos decís? Sí. Porque uno dice, un gobierno que está conduciendo o va por la reelección o es muy difícil ganarle al campeón, como se suele decir. ¿Vos lo ves tercero un oficialismo? Alberto Fernández es un presidente del 5%, del 8%. Pero ganó con la estructura kirchnerista que estamos hablando, ¿no? No es una frase mía, ¿eh? ¿Quién usó esa frase o quién la dijo? Es una frase de uno de los hombres de confianza de Cristina y lo dijo públicamente. Él aportó el 5, el resto es de ella. O como dice otra mujer de confianza de la vicepresidente, el Ocupa, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el Ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no, que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles. Sí, claro, la economista, ¿te acordás? Y ni digo la frase de Sergio Berni respecto a quién el que trajo, que se lo lleve. ¿Te acordás? Bueno, sí. ¿Tú sos un hombre de campo? Sí. No quiero faltarle respeto a nadie, que se entienda bien. Que se entienda bien, no le quiero faltar respeto a nadie y mucho menos a la figura del presidente. Mucho menos, lo voy a decir con total respeto. Pero en el campo vio que siempre estamos en las jineteadas. Usted como yo, nacimos, nos criamos y vivimos en el campo, estamos en las jineteadas. Y veo que en los momentos lindos siempre aparece un borrachín a hacer lío. Sí. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve. Esos son los hombres y mujeres que Cristina ve, escucha, respeta. Y bueno, de ahí saldrá algo, no lo sé. Lo que tengo claro es que el destino de Juntos por el Cambio depende de que nos convenzan que el candidato a presidente que pongan nos va a cambiar la vida. El destino de Milei está vinculado a que los demás no sean creíbles. Si la política sigue por el mal camino, las chances de Milei crecen. Hace poco me dijo un joven, una reunión de jóvenes que me pidió una mamá que hablara con ellos. Yo les expliqué cosas de estas que estamos hablando acá. Y después le pregunté, che, ¿a quién van a votar? Todos pibes peronistas, que se decían que siguen siendo peronistas. 8 de cada 10 votaban a Milei, 1 votaba a la izquierda y 1 votaba al candidato del PJ en ese lugar. Y entonces le pregunté por qué, y me dijo uno de ellos, el más desbocado, siempre hay un desbocado, dice, mira, acá los concejales de un partido o del otro llegan y a los 6 meses cambian la 4x4 y yo sigo con la misma chata con la que voy a cortar el pasto. Claro, esa es la verdadera razón. Volvamos a un minutito a tu época de gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con el episodio de las zapatillas? Eso es una cosa típica de
lo que no entienden los que miran de afuera y a los que la utilizan. Las zapatillas que se daban, como otras cosas que se daban a partir de la muy buena obra social que había armado Chiche Duhalde, las robaban y las vendían. Las robaban y las vendían muchos de los que tenían que distribuirlas. Yo entonces dije, bueno, en la lengüeta vamos a poner mi firma. Nadie compra una zapatilla sin lengüeta. Claro. Pero no la puse arriba, la puse en la lengüeta abajo de lo que ataba. Por supuesto agarró un... Para que, digamos, para que no se la roben. Hiciste eso por una protección para que no se lo roben y después ¿qué pasó? Y bueno, los que estaban en la oposición lo utilizaron. Parte de la regla de juego, yo me lo banco. Nadie pudo decir nunca que yo me quedé con un peso. Vamos a la oposición. ¿Qué candidatos te gustan? Te nombro algunos. Macri. No opino sobre candidatos. No opino porque estaría siendo tendencioso con mucha gente que me quiere, me respeta. ¿Tiene chance la oposición? La oposición, por supuesto, tiene que mostrarnos qué van a hacer en salud, en educación, en economía, en acción social, en trabajo. Pero Menem decía, si les cuento lo que iba a hacer, no me votaban. ¿Te acordás de eso? ¿No estarán haciendo menemismo del 2020? Primero, Carlos, que fumaba bajo el agua, esto lo dice porque tuvo que hacer cambios que él no pensaba hacer. Esto es la verdad. Él se encontró con una realidad y a partir de la realidad tuvo que hacer lo que tuvo que hacer en algunos casos. Porque una cosa es que vos recibas el país en hiperinflación, estallado, o que lo recibas con una economía complicada. Por ejemplo, el año que viene, 2023, 100% de inflación, te lo firmo, 100%. Ahora 200% de inflación es estallido. Claro. Entonces, no sé qué va a pasar. ¿Aguanta Massa o en abril da la zurra y dice no puedo más y todo se va a cualquier parte? Porque, seamos sinceros, Cristina lo banca a Massa no porque le guste lo que Massa pretende, sino porque no tiene otra alternativa. Y Massa dice cosas muy lógicas, pero al momento de ejecutarlas tiene problemas, porque hay un señor que todavía tiene la firma, recluido en Olivo con su perro y su señor y su bebé, pero tiene la firma. Y una señora que le dice, no, hasta acá no, porque mirá que acá hay problemas, hay que distribuir. ¿Cómo hace para distribuir si no hay plata? ¿Cuál es el futuro del peronismo? El peronismo murió con Perón. Lo que hay es muchas variables que interpretan aquel viejo fenómeno. Si no entendés la última elección presidencial, ¿cuáles fueron las 3 fórmulas más votadas? La que ganó, con 2 que se decían peronistas, luego la que perdió, con un vice que se decía peronista, y la tercera, con 2 que se decían peronistas. El único que no se decía peronista era Macri. Dejó la presidencia del PRO a una peronista, Patricia Bullrich. Entonces, ¿qué tienen en común Labaña, Urtubey, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto y Patricia Bullrich? Todos vienen del peronismo, pero todos tienen interpretaciones distintas. ¿El futuro es peronista entonces? No, el futuro es una variable de la interpretación que uno haga de la realidad y los objetivos que busca. Si uno quiere que la gente viva mejor, tiene que decidir cuál es el camino. Lo que la gente vota en cada elección es un camino. Y lo más grave en la Argentina es que muchas veces no elegimos, optamos. Optamos entre Guatemala y Guatepeor a veces, pero bueno, optamos. Entonces por eso yo digo, lo que yo espero como votante para el año que viene, para contestarme en el cuarto oscuro lo que no te contesto públicamente es, explícame por qué te tengo que votar. Yo creo que eso es lo que en el fondo se preguntan la mayoría de los argentinos. En la cola del mercado, en la cola de la feria, nadie habla ni de Adam Smith ni de Carlos Marx. Habla de que no llegan a fin de mes, que tienen miedo de los pibes al anochecer cuando vuelven de una fiesta o cuando van a una fiesta. Hablan de lo que le pasa todos los días. Hablan de que los precios vuelan y los salarios se arrastran. Bueno, lo escuchó y se dio cuenta por qué lo entrevistamos. Hablamos de todo, de sus inicios en el frondicismo, de sus inicios sindicales, de ser gobernador, vicepresidente del menemismo y del futuro. Lo vi muy cerca de Milei. ¿Cómo te vas? La última, ¿cómo te ves en el 2023, Carlos? Igual que ahora, con un año más viejo. Bueno, gracias, Carlos.
Hasta la próxima.